no echó de sí mi oración. O sea, el Señor escuchó. O sea, esa frase muestra que hay cosas que pueden hacer que el Señor no escuche mi oración, no esté atento a mi oración, no tome en cuenta mi oración. Eso lo dice el salmista en la palabra del Señor, ¿cierto? Eso nos dio y nos mostró que hay cosas en nosotros. Y los obstáculos los coloca el Señor, ¿cierto? No, los coloco yo. A ver, quería pillarlo. Yo coloco los obstáculos. Yo soy el que va con esos obstáculos ante el Señor. Yo soy el que va con ese pecado ante el Señor. Entonces debo examinarme como hemos visto siempre. Debo estar consciente de cómo estoy, de cómo me arrodillo ante Él, de cómo me inclino. Mi corazón y mis actos, cómo han sido, cómo están. Ya, silencio, el celular. Señora, la tecnología. Sí. No sé, ¿quién puede hacer un curso de...? Entonces, partimos la semana anterior también con el primer obstáculo. ¿Cuál es el primer obstáculo que colocamos? O uno de los que colocamos. La incredulidad. ¿Cierto? Y cuando hablamos en el punto 2 Romanos de cómo orar, dijimos orar con confianza, con fe, con seguridad. Entonces un obstáculo es el antónimo. La incredulidad, ¿cierto? La falta de fe que tenemos. Eso nos perjudica y nos hace que nuestra oración no llegue delante del Señor. El Señor nos dice que debemos acercarnos a Él con confianza, ¿cierto? Con fe, porque Él se agrada de la persona que va a Él con fe, con confianza ante su trono. Y tenemos todos esos versículos de Hebreos que nos muestran. Santiago nos dice que pidamos con fe, no dudando. Hay versículos que nos hablan acerca de la fe, ¿cierto? Y quiero ir rápido porque ya lo vimos y el tiempo es corto. El Señor dice en Mateo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. También dice que no hizo milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. No podían creer el Señor tanta incredulidad y soberbia que había en esa gente de Nazaret. Esos versículos estudiamos la semana pasada. Entonces, la fe es la que debe sustentar mi oración y hacerla poderosa para mí. El desafío era a dejar la incredulidad. ¿Cierto, Señor? Quiero pedirte esto, pero no sé si realmente tú puedes. Eso es incredulidad. Déjelo. Pida con fe, porque supuestamente estamos pidiendo cosas conforme a su voluntad. Entonces no hay que tener cierto temor de pedir. No hay que tener cierto desconfianza al pedir. Ahora, si no estamos haciendo eso conforme a su voluntad, ahí sí. Refrene, ¿cierto?, sus labios y no pida algo que no está seguro. Vaya en oración, vaya en meditación más que nada, vayan aún en oración para confirmar eso y luego pedir bien, con entendimiento, como también hemos estudiado. Entonces, un obstáculo es la incredulidad. Amén. Un pequeño resumen, ¿estamos sintonizados ya? El segundo obstáculo que vamos a ver hoy son los motivos incorrectos. Motivos incorrectos. Un obstáculo de la oración, algo que estanca mi oración, es cuando yo oro con motivos incorrectos. Y hemos hablado de los motivos incorrectos y de cómo pedir. ¿Qué quiere decir tener motivos incorrectos? No conforme a su voluntad. ¿Algo diferente? ¿O todo es igual? Motivos egoístas. Muy bien. Eso es, motivos incorrectos. Son las cosas que se hacen o se piden fuera de la voluntad de Dios. Fuera de los principios de Dios. Y no solamente lo que hago, sino también con un corazón incorrecto. Porque del corazón, ¿cierto?, nace todo eso. Entonces no solamente está la acción incorrecta, sino que también siempre decimos el corazón incorrecto. Eso genera una petición incorrecta. ¿Me entiende? Entonces todo eso es motivos incorrectos. Cuando lo hago con un corazón deshonesto, un corazón orgulloso. En sí, las palabras y actitudes que no le agradan a Dios. Los motivos incorrectos son las palabras y las actitudes que no le agradan a Dios. Esos pasan a ser un obstáculo en la oración, hermano mío. Y a veces hemos pedido con motivos incorrectos, ¿cierto? No. Ustedes siempre han pedido bien. Qué bueno.
Soy el único pecador que Dios le habla. Ah, ya no sé, es que sí, he pedido. A veces hemos pedido con motivos incorrectos, ¿cierto? Amén, eso, así me gusta. Participación, ya lo reté el jueves pasado, ya. ¿Ah? Ánimo. Santiago 4, verso 1 al 4, también lo hemos leído. Vamos a dejarlo en el conocimiento, ¿cierto? Pedís y pedís mal, ¿cierto? Ya lo hemos estudiado, archi que estudiado, hemos dado vuelta por arriba, por abajo, por todos lados, y conocemos lo que dice el texto. Usted puede leerlo incluso mientras me escucha. Pero lo que Santiago presenta en estos versos es que el conflicto que hay en nosotros, ¿sabe? Se produce por pasiones pecaminosas y el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Que se contradicen entre sí. ¿Por qué hay un conflicto interno que muestra Santiago? Porque hay deseos, hay pasiones pecaminosas que se juntan con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero eso se contradice. En mí tiene que estar siempre el hacer la voluntad de Dios. No ajustar mis pasiones pecaminosas a la voluntad de Dios. Porque de ahí nacen todas las cosas que dice Santiago. De esa lucha interna que hay en nosotros. Después se externaliza en guerras, peleas, conflictos, divisiones, como dice Santiago. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que presenta Santiago. Él habla de que las rencillas son el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Queremos, como también menciona, más bienes. Queremos más dinero. Queremos un mejor estatus social. El materialismo, hermano mío, destruye nuestras vidas. Y eso es lo que está presentando Santiago, hablando del materialismo. El materialismo, hermano, destruye tu vida. Y esos son motivos incorrectos. Quieres más y más y más. Y muchas veces, y no quiero juzgar ni hablar mal, pero muchas veces, y usted sabe, Dios le juzgará, le colocamos entre comillas, para la obra. ¿Pero realmente lo refleja en la obra? Y no quiero juzgar a nadie, pero usted se va a hacer su propio autocrítica. Le colocamos el título, quiero el vehículo para la obra. Y ya sabe lo que continúa, lo hemos dicho varias veces. Quiero esto para la obra. Y cuando le llega, ahí realmente se muestra el corazón con el cual pidió, con el cual se inclinó ante el Señor. Ahí se muestran los motivos incorrectos que habían, los deseos pecaminosos que se querían juntar con la voluntad de Dios, pero se contradice. Y cuando le doy oportunidad a mi carne, va a ganar mi carne, no va a ganar mi espíritu. Cuando trato de fortalecer mi espíritu, ahí vence. Así que, hermanos míos, tenemos que tener cuidado con los motivos incorrectos con los cuales vamos delante del Señor. Juan nos advierte en su carta también que los creyentes no deseemos o no amemos las cosas que están en este mundo. Nos advierte, nos exhorta a que no amemos las cosas que están en este mundo. En lugar de apoderarnos con violencia de lo que anhelamos, debemos someternos a Dios, pedirle que nos ayude y deshacernos de nuestros deseos egoístas y confiar en Él, en que Él nos va a dar lo que realmente necesitamos y en que Él lo va a dar. Confiar en Él. ¿Puedes orar de tal forma, hermano mío? ¿Puedes dejar de seguir luchando con tus pasiones pecaminosas y la voluntad de Dios? ¿Y dejar que realmente Dios obre en ti? Bueno, si no puedes, eso es un obstáculo para tu oración. Eso está diciendo la palabra del Señor. ¿Lo entiendes? Dios promete bendecir a los que oran, pero no a los que oran con un corazón codicioso o los que le buscan de forma pecaminosa. A eso nos promete bendecir. A los orgullosos, a los soberbios, a eso no los promete bendecir. Ni siquiera los escucha. Santiago menciona los problemas más comunes en la oración y uno de esos problemas es el pedir por las cosas erróneas o pedir con corazones o con razones, equivocadas. Hermano mío, tenemos que entender que después de todo usted se inclina ante Dios. ¿Entiende eso cuando ora? Se inclina ante Dios. Y tiene que pensar bien acerca de qué cosas va a hablar con Él, cómo va a hablar con Él, con qué corazón va a arrodillarse ante Él. ¿Qué busca? ¿Que Dios satisfaga sus deseos o que se haga su voluntad? Como hemos aprendido. A veces también buscamos la aprobación de Dios en algo que ya determinamos hacer. Y eso no es el orden correcto.
Dios debe guiarnos. Dios debe mostrarnos qué hacer. Pero también ya tenemos todo, como se dice, cocinado. Y decimos, Señor, que coloque nomás el check-in. ¿Ah? ¿Cómo es el check-in? El check. ¿Ah? El check, ¿cierto? De que todo esté bien. ¿Ah? Pero ya hicimos todo. Sin temor. Y al último momento nos baja el temor. Y no es así el orden correcto, hermanos míos. Tenemos que tener el corazón y las actitudes tienen que ser correctas, como siempre hemos dicho en este estudio. Los motivos correctos. En 1 de Juan 3, 21 al 22. 1 de Juan 3, 21 y 22. 1 de Juan capítulo 3, verso 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se fijó en el orden? Vamos a tener todo. Vas a tener todo, hermano Felipe. Pero si guardas sus mandamientos y hacemos todas las cosas y haces todas las cosas que son agradables delante de Él. Y dice, si haces eso, ten confianza. Te está diciendo eso. Ten confianza. Tengo confianza porque guardo los mandamientos de Dios. No tengo cosas ocultas, no tengo motivos incorrectos o ocultos. No tengo motivos malintencionados o doble sentido. Entonces puedo tener confianza. Porque la oración también se basa en la confianza. Ya anteriormente lo estudiamos. ¿Se fija? Pero si guardo sus mandamientos y hago las cosas que son agradables delante de Él, su conciencia va a estar tranquila. Usted puede acercarse a Dios sin temor, con la confianza que escuchará sus peticiones. Juan confirma la promesa de Jesús de que nos concederá todo lo que pidamos si obedecemos a lo que Él le agrada, a lo que Él ha puesto en su palabra. Porque nuestra voluntad se va a poner en armonía con su voluntad, con su palabra. Y no vamos a pedir nada que esté fuera de Él. Si la fórmula es así, hermano mío. Es simple. Si yo busco agradar a Dios y ser obediente, voy a hacer las cosas que están de acuerdo a su voluntad. Y no voy a tener problema en mi oración. Y voy a tener respuesta en su tiempo de parte del Señor. Esteban, vaya a sentarse. Entonces, una de las cosas que dificultan mi oración son los motivos incorrectos. Pero esos motivos incorrectos, el ejemplo que vimos ahora, están en mi interior, en esos deseos pecaminosos que obstaculizan la oración con el Señor. ¿Me entiende? Otro de los motivos incorrectos tiene que ver con la hipocresía que puede haber en nuestras vidas y aún en nuestras oraciones. ¿Me siguen? Estamos viendo los motivos incorrectos. Dentro de esos motivos incorrectos hablamos de los deseos los deseos con pasiones pecaminosas, ¿cierto? ¿Ya? Ahora vamos a ver otro motivo incorrecto. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 5. Si voy muy rápido, usted me dice. No entiendo, pastor. Mateo capítulo 6, verso 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Otro de los motivos incorrectos, ¿cierto? Lo podemos ver en este texto. El Señor dice, cuando ores, hermano mío, no seas como los hipócritas. La hipocresía es un motivo incorrecto. El doble discurso, el doble estándar, la falta de honestidad y transparencia, ¿cierto? Que es ser un hipócrita, ¿cierto? Es un motivo incorrecto. Y el Señor, a Él no lo podemos burlar. Él conoce nuestro corazón, así como conocía el corazón de estos hombres. El Señor lo conoce, hermano mío. Usted puede orar acá y hacer una oración preciosa, pero el Señor conoce cómo hizo su oración, con qué corazón, qué buscaba, agradarle o agradar a los hombres.
Entonces un motivo incorrecto está en buscar, ¿cierto?, agradar a los hombres, está en la hipocresía. El motivo, ¿cierto? El Señor les habló de la oración en estos versículos, pero el motivo no era hablarles a estos hombres acerca de la oración y que debían orar, porque los judíos eran fieles en sus oraciones, tenían un sistema de oración riguroso y lo cumplían. Entonces el problema no era la falta de oración, el problema era cómo hacían la oración. ¿Me entiende? Y tal vez usted ora y no tiene un problema en tener una, ¿cómo se llama? Una devoción, ¿cierto? Gracias, hermano. Constante, diaria en la oración. Pero el problema es cómo ora. Y lo hemos dicho reiteradas veces, el Señor observa eso. ¿Con qué corazón? Entonces, si hay motivos incorrectos como la hipocresía, el engreimiento, ¿cierto? El exaltarse uno mismo, eso ya dificulta la oración. Eso ya tiene un motivo incorrecto. Y eso es lo que el Señor trató en el versículo 5. Y trató de hipócritas. Ni una palabra suavecita, ¿cierto? Hipócritas les dijo. Entonces, estos hombres oraban y, ¿saben? Obtenían resultados, ¿cierto? ¿Estos hombres hipócritas obtenían resultados? ¿No? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice hermano Daniel? Que sí, obtenían resultados, pero no de Dios, sino que de los hombres. Obtenían los resultados, o sea, tú puedes orar de pésima forma y vas a obtener algún resultado tal vez. Con un pésimo corazón y vas a tener algún resultado. Incluso estos hombres, falsos maestros, falsos profetas, oran en los estadios y obtienen resultados. ¿De Dios? ¿De Dios? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte, hermano mío. ¿De quién quieres obtener los resultados? ¿De Dios o de los hombres? ¿A quién buscas agradar? ¿De quién buscas el favor? Y eso también se refleja en mi oración. También se muestra, también se manifiesta. Estos hombres ya tienen su recompensa, dijo Cristo. El aplauso de la gente. ¿De qué sirve eso? ¿Cierto? El creyente que entiende no sirve de nada, ¿cierto? No es nada eso, el aplauso de los hombres. Estos hombres, ¿cierto?, hacían de las calles y sinagogas sus teatros. Cuando oras con propósitos poco apropiados, ya tienes tu recompensa. Y si observamos y nos detenemos nuevamente en el versículo 6, y que muestra un contraste fuerte con la ostentación pública de parte de los hipócritas, Jesús acá recomienda que busquemos un lugar privado, un lugar en secreto. Los hipócritas se paraban en las esquinas, ¿cierto?, para hablar y que todos los vieran. Hacían, ¿cierto?, de las calles como su anfiteatro, ¿cierto?, para que todos los escucharan. Pero el Señor te dice, no hagas eso. Anda a tu aposento, anda a tu lugar en privado, en secreto, y ora bien. Ora bien, porque realmente el que tiene que escucharte es el Padre. Él tiene que escuchar tu oración para que tu oración surja efecto. Así debemos orar. Y si usted se fija, acá la palabra, ¿cierto? El pronombre singular, la segunda persona singular, tú, dice, más cuando tú ores, ¿cierto? A diferencia de el versículo 5, cuando habla de forma plural de los hipócritas. Acá el Señor se dirige directamente a ti. Cuando tú ores, o sea, es tu oración con el Padre, hermano mío. Es tu comunión con el Padre. Es tu corazón derramándose ante el Padre, ya sea aquí en público como en privado. Pero tú oras al Padre, no a los hombres. No para lucirte, no para fanfarronear que eres un buen orador, que habla bonito, como dice. Es tu oración con el Padre. Por eso dice, mas tú cuando ores, directamente, ora a tu Padre. Qué preciosa esa frase que el Señor Jesús ya nos dice que Dios es nuestro Padre. ¿Se fija? Aún no nos reconciliaba con el Padre, pero Él ya estaba manifestando que iba a ser tu Padre, que era tu Padre. ¿Se fija en eso? Yo recién vengo a destacar esto, no está en mis notas. Qué preciosa manifestación.
a tu Padre. Y todavía Él no cumplía, ¿cierto?, la redención en la cruz y todo eso que nos reconcilió. Pero ya Él había dicho que el que creía en el Hijo, el que creía en el Hijo y en Dios, ya pasaba a ser hijo de Dios. Entonces, hermano mío, la oración es en privado. Yo busco agradar a Dios, no a las multitudes. Yo quiero la recompensa de Dios, no de las multitudes. Hay creyentes que manifiestan cosas, ¿sabe?, solamente para que otros las sepan. Y dicen cosas grandes, pomposas, para que sepan mis hermanos, miren las metas que tengo, pastor. Tengo esta meta y quiero presentarla en oración. ¿Y saben? Lo dicen de la boca para afuera porque, como se dice, ni siquiera ellos se la creen. Ni siquiera ellos oran, sino que buscan mostrarse. Son hipócritas. Y perdone que se lo digo si usted lo ha hecho, pero la Biblia lo dice, uno es un hipócrita. En Juan 5, 1 de Juan 5:14, también lo hemos leído anteriormente. 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermano mío, sin duda los motivos incorrectos, fuera de su voluntad, hacen que Dios en cierta forma cierre sus oídos para no escuchar nuestras oraciones. Y aún en el siguiente punto que vamos a ver, si Dios quiere así la próxima semana, habla de que Dios cierra nuestros oídos, sus oídos. Mis deseos pecaminosos son un obstáculo para tener plena comunión con Dios. Al tener las vistas en las cosas inicuas, en las cosas perversas, desvío la mirada de lo que es perfecto, de lo que es santo, de lo que es la voluntad de Dios, desvío la mirada del cielo por las cosas terrenales y carnales, por las cosas de este mundo. Es importante pedir con un buen espíritu, hermano mío, para poder alcanzar el favor de Dios. Es importante que te examines cada día. Ya dijimos que cuando uno va a la oración, va con confesión de pecados, porque si no hay hipocresía. Por eso debo examinarme. Examíname, oh Dios, también como decía el salmista, y ve si hay en mí. ¿Se acuerdan, no? ¿Alguien lo dijo? ¿Espíritu? Van a tener que vendérselo. Ya lo hemos dicho, ya lo he dicho. Camino de perversidad, sí. Es importante que nos examinemos y ocupemos esos ejemplos. Yo el otro día oraba como el salmista y decía, Señor, yo sé que si hubiera mirado la iniquidad, y decía así, tenemos que ocupar estos salmos. Tenemos que ocupar la palabra para orar con entendimiento, para orar con conciencia, para ser precisos. Y no por hablar bonito, sino que no para adornar algo, sino para encontrar en conciencia y en el Señor. Porque a veces no sabemos qué decir, pero tenemos acá la Biblia para poder entender lo que Dios espera de nosotros y cómo dirigirnos al Padre. Debemos aprender esos versículos. Entonces es importante pedir con un buen espíritu para alcanzar el favor de Dios, para tener la plenitud de gozo, como dice Juan 16:24. En el nombre de Cristo podemos tener el gozo de ver a Cristo obrando en nuestras vidas. Si oramos bien, hermanos míos, si oramos bien, van a ser suplidas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos. Si oramos bien, van a cesar las rivalidades internas, nuestras codicias, nuestros pecados, si oramos bien. Entonces debo poner mi voluntad en la voluntad de Dios para poder alcanzar sus bendiciones. Debo poner mis motivos, mis deseos en examinación a la voluntad de Dios, en los deseos de Dios para mi vida, para que estos motivos incorrectos no obstaculicen mi oración. Amén. No debo ser un incrédulo y debo tener un corazón, ¿cierto?, puro, correcto, para que esto no obstaculice mi oración. Vamos a dejar hasta aquí hoy la palabra del Señor. Vayamos, ¿cierto?, a casa guardando estas palabras. Y no solamente guardándolas, ¿cierto?, practicándolas en nuestra vida. Cuidado con lo que desea en su corazón. Cuidado. Cuidado con el materialismo, como dijimos al principio, que nos seduce, el querer, tener y tener. No sea que sea motivo incorrecto. Y pidamos por algo y pidamos mal
para gastar en nuestros propios deleites. Cuidado con eso. Cuidado con la hipocresía y cuidado con muchos otros motivos incorrectos que podamos tener en nuestras vidas. Cuidado, hermano mío. Solamente este es un mensaje para entender, aprender y prevenir. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra.